Bienvenidos a En Plural, el espacio institucional de la Universidad Católica Cecilio Acosta. En el programa de hoy les estaremos presentando una entrevista que realizó nuestro equipo de producción al presbítero Obed Vizcaíno. Él es pastor calvinista y también profesor de esta casa de estudios y nos estará hablando un poco sobre la importancia y el significado que tiene la Semana Santa para toda la feligresía venezolana. Ha tomado unos retazos de la historia. Los primeros cristianos no celebraban la Semana Santa como se celebra hoy, o sea, era una celebración desconocida para los primeros cristianos, ¿no? Luego, cuando la iglesia va evolucionando, que llega ese periodo del constantinismo en Roma, que la iglesia se hace oficial y que la iglesia se hace imperio, ¿no? El cristianismo le sirvió al imperio romano para unificar diferentes pueblos, ¿verdad? Uniformar, dicen algunos. Pero, por ejemplo, cuando ya la iglesia avanza como institución, entonces va reflejando la necesidad de festejar algunas fiestas, ¿no? Eso sucedió con la Navidad. Dice que se celebraba en la Navidad el día del Sol Invicto, ¿no? No era propiamente la celebración de la Navidad. Por eso hay discusiones hoy en día sobre eso. Y con la Semana Santa surge lo mismo. La Semana Santa es la conmemoración de la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo, dicho en pocas palabras, ¿verdad? Pero que no surge así, sino que en el transcurso de la historia y en el transcurso del devenir de la iglesia va tomando conciencia de que necesita una fecha, un poco para contrarrestar aquellas celebraciones paganas que habían en otros pueblos, y otras cosas, otras necesidades más, ¿verdad? De tener pertinencia en el pueblo, de estar en medio del pueblo y sus celebraciones. Entonces, la iglesia va tomando algunos retazos de la historia, ¿no? De los pueblos. Fíjate que la Semana Santa surge como la celebración de una cosa que es la Pascua judía, ¿no? La Pascua judía en cierta forma marca la celebración de la Semana Santa. Muchas cosas muy parecidas al judaísmo antiguo. Por ejemplo, la Cuaresma, se celebran 40 días, que es el inicio, cuando llega el carnaval y llega el miércoles de ceniza. A partir de allí se cuentan 40 días para el inicio de la Semana Santa, que comienza en algunos grupos cristianos con el próximo domingo, ese domingo de Ramos, donde Jesucristo entra. Significa que él llegara montado en un pollino, ¿no? Por eso cuando los sacerdotes y los escribas y la gente religiosa lo ve llegar, así se escandalizan, porque hay unos antecedentes históricos que no lo vamos a nombrar ahorita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, inclusive hay grupos cristianos, ortodoxos, protestantes, que empiezan a celebrar la Semana Santa desde una semana antes. Entonces, ya es una celebración cristiana. Y fíjate, el último aporte importante que se le hace a la Semana Santa viene de América Latina, ¿no? Y viene específicamente de Lima, Perú, que es la celebración de las 7 palabras, que viene de un sacerdote jesuita, que se ocurrió meter dentro de la liturgia de la celebración de la Semana Santa un recordatorio de unas palabras dichas por Jesús de la cruz. Entonces eso causó una grata impresión y causó revuelo, y tanto así que ahora es una celebración que lo celebran todos los cristianos y cristianas del mundo. Bueno, el primer triunfo de Occidente, se dice, fue el triunfo del Imperio Romano sobre todo ese mundo griego, helénico, ¿verdad? Y dice, bueno, Roma se impuso por la fuerza a través de ejércitos, de sus legiones, y vence a los que era ya en su decadencia casi el imperio griego. Pero dice una cosa, hay un escritor, un historiador, un teólogo protestante, historiador, y él dice, Roma venció, el águila de Roma vence a Grecia, pero el búho de Minero venció a Roma, ¿no? Y a su águila. En el sentido de que cuando Roma conquista Grecia, entonces se da un proceso raro, porque los invasores
los conquistadores asumieron la cultura de los invadidos. Y entonces ahí viene esa gran época de Roma, ¿verdad? Cuando Roma es capaz de asimilar la cultura griega. Y entonces, así mismo sucede con el cristianismo. Es una imposición, ¿verdad? El cristianismo llega con la predicación del amor de Dios, sino que llega como imposición. Cuando el imperio llegaba, ya el imperio cristiano llegaba, o otros reinos después cristianos que se llamaron cristianos en Europa, llegaban a un pueblo que representaba la conversión de todo ese pueblo a la religión del conquistador. Pues es como cuando nosotros decimos en la historia, que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Entonces, cuando un pueblo conquistaba a otro, le imponía su cultura, le imponía su religión, le imponía su cosmovisión, le imponía una serie de elementos que venían del pueblo conquistador, ¿no? Pero los pueblos conquistados dejaron su huella en el conquistador. Bueno, esas bacanales, Jabaco, esas influencias de esas grandes bebidas, de esas grandes comilonas. Roma, el imperio romano, el cristianismo no la supo vencer. Entonces, nosotros tenemos un dicho, un aforismo que dice, si no puedes vencerlo, únete a ellos, ¿verdad? Eso fue lo que hizo el imperio. Aceptar como propia la cultura de los demás. Entonces, se da un hecho que a mí me gusta llamarlo como esas pequeñas victorias que tuvieron esos pueblos sobre el propio imperio, ¿no?